Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. El Señor los bendiga. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio donde nos encontramos para fraternizar, para adorar a nuestro Señor, aún en medio de la distancia. Es una alegría para mí saber que nuestros corazones siguen unidos como iglesia. Seguimos siendo la iglesia del Señor, seguimos siendo su cuerpo que le da a conocer al mundo este cuerpo en el que juntos nos alentamos para seguir caminando en medio de este trayecto tan difícil en la historia que nos ha tocado vivir a nosotros. Quisiera comenzar esta noche dándole gracias al Señor por una semana más que nos permite encontrarnos, por la vida, la salud. ¿Qué tal si juntos le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado, que nos ha entregado en esta semana? Oremos con gratitud por la provisión, por su cuidado, por su amor, por su entrega. Adoremos al Señor a través de oraciones de gratitud. Padre, en esta noche estamos agradecidos contigo por este día tan especial que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias por el cuidado y la provisión, Señor, que has tenido. Esta noche nosotros te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, permanece, porque cada día se renueva, porque somos acercados, Señor, al trono de la gracia, con compasión, Señor, con amor y con ternura. Tú eres el Padre bueno del que nos habla Jesús en los Evangelios, que permite que salga el sol sobre justos y sobre injustos. El Padre bueno que de su mano nos entrega día tras día nuestra provisión. Gracias, Señor, porque tenemos mucho que agradecerte. En medio, Señor, de este tiempo tan difícil, hemos experimentado, vivido tu compañía, Señor, tu fortaleza, tu fuerza. Señor, esta noche nos acercamos juntos para adorarte. Te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, los voy a invitar a que juntos tengamos un tiempo de adoración a través de estas canciones que sonarán a continuación. Espero que sea un tiempo donde podamos reflexionar y pensar en la bondad del Señor, en la dependencia que tenemos hacia Él. Entonces, tomemos este tiempo para cantar, para adorar al Señor y retomamos para nuestro tiempo de reflexión bíblica. Y Él te ha dado más de lo que tú has esperado. Es más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. No podría vivir sin tu fidelidad. Tu fidelidad sostiene mi vida. Guarda mi alma. La confianza, tu fidelidad
fidelidad es más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. No podría vivir sin tu fidelidad. Tu fidelidad sostiene mi vida, guarda mi alma, me da la confianza. Tu fidelidad se compara solo con tu amor. No dejes que caiga, sosténme con tu mano. Tu fidelidad sostiene mi vida, guarda mi alma, me da la confianza. Tu fidelidad se compara solo con tu amor. No dejes que caiga, sosténme con tu mano. Jesús, sosténme con tu mano. Le damos gracias a nuestro Señor por permitirnos adorarle, cantar, reconocer su fidelidad en medio de nosotros, una fidelidad que es grande, que nos inspira confianza, una fidelidad en la que podemos fundamentar nuestra vida, nuestra fe, nuestras creencias. Damos gracias al Señor porque Él es fiel con nosotros. Aún en medio de nuestras propias infidelidades, Él permanece siendo fiel. Los voy a invitar a que tengamos la reflexión del Evangelio esta noche en San Lucas capítulo 9, haciendo la lectura del versículo 1 al 9. San Lucas 9, versículos 1 al 9, y voy a leer a favor de ustedes. Jesús reunió a los 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, no lleven bastón, no lleven mochila, no lleven pan, no lleven dinero, no lleven 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no los reciben bien, salgan de allí y sacúdanse en el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciando las buenas noticias del reino de Dios y sanaban enfermos. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que Jesús hacía y estaba perplejo, pues algunos decían que Juan, el que él había decapitado, había resucitado. Otros decían que Elías se había aparecido, y aún otros que algunos de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo:
Yo mandé a decapitar a Juan, entonces, ¿quién es este de quien oigo decir tales cosas? Y trataba de verlo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra nos fortalece. Tu palabra, Señor, es alimento para el alma. Enséñanos, Señor, a vivirla. Enséñanos, Señor, a apropiarnos de ella como un tesoro. Enséñanos, Señor, a ponerla en práctica. Enséñanos, Señor, a confiar en que tu palabra realmente nunca pasará. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este tiempo nosotros vivimos en un mundo supremamente arriesgado. Existe un riesgo de contagio, existe el riesgo de que un contagio nos genere, o esta enfermedad que está ahora, el virus que está circulando, nos genere a nosotros una gravedad que nos lleve a un hospital, el riesgo incluso de morir. Sumado a este riesgo, sumamos el riesgo de la inestabilidad también social, económica, el riesgo de la salud mental, entre otros. El mundo de hoy es un mundo supremamente sometido al riesgo, a un riesgo constante. Y hablamos de riesgo porque es justamente lo que el Señor le propone a sus discípulos en este pasaje. Les invita en medio de los riesgos que ellos vivían, a asumir un riesgo más. Y es lo que yo quiero invitarlos a ustedes esta noche, a considerar otros riesgos que nos presenta el Evangelio. Dos riesgos a los que nos invita Jesús. El primero de ellos es el riesgo de la dependencia. Nosotros vivimos en una euforia exagerada por el mañana, mucho más cuando anhelamos que la situación a las que estábamos acostumbradas se normalicen. Cargamos nuestro presente con una ansiedad y un miedo por el futuro. Y como estamos con tanto miedo, pues el futuro nos genera una ansiedad y una esperanza latente, continua. Sin embargo, nos invita el Señor a pensar que habría que quitarle un poco al futuro de esta ansiedad, de este miedo, y concentrarnos más bien en una dependencia de Dios en el hoy. Cuando pensamos demasiado en el futuro, acudimos a no dejar nada al azar, a no dejar nada suelto, porque en ese sentido queremos depender de nosotros mismos. Si arreglamos el futuro, pues vamos a depender de nosotros mismos. Así se puede pensar en las sociedades actuales. Incluso antes de la pandemia, la visión del mundo siempre es una visión futurista. Uno vive más en el futuro que en el hoy, mirando a ver cómo soluciona problemas a futuro que hoy no tiene. Entonces, por eso intentamos o se venden seguros de vida, por eso todo queremos dejarlo supremamente ordenado para depender de nosotros mismos en el futuro. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que el reino de Dios pone de cabezas nuestras formas de entender, nuestras formas de pensar, y nos lleva a vivir, nos llama a vivir el riesgo de depender de Él, el riesgo de ajustar nuestro presente y nuestro futuro a Él, y aprender a vivir con una dependencia de confiabilidad hacia Él. En este pasaje Jesús invita o llama, encomienda a sus discípulos a la misión del mundo,
a aliviar el mundo, a liberar las almas atormentadas, a acompañar a los enfermos. Y en este desafío de invitarlos a vivir el reino de Dios, lo hace acercándolos a una misión de poder y autoridad. Les da poder y les da autoridad, pero no un poder para estar encima de nadie, sino al contrario, un poder para estar debajo de todos. Esto es curioso porque en los reinos de nosotros, en los reinos humanos, el poder es para someter al otro. En el reino de Dios, el poder es para estar debajo de los otros. Y es así como invita el Señor a sus discípulos a trasegar en su vida, a trasegar en su existencia, a vivir el Evangelio, con poder y autoridad como la suya. Un poder y autoridad como la de Jesús, que era un poder que lo llevó no solo de ser, de despojarse de ser Dios para convertirse en un hombre, sino que a la vez se despoja de ser hombre para convertirse en un esclavo, en un siervo, como asimismo se llama. Entonces, la grandeza del reino de Dios, el poder en el reino de Dios, la autoridad en el reino de Dios, se puede medir en los grados de desprendimiento que nosotros vamos teniendo en nuestro caminar con el Señor. Cada vez que nosotros nos desprendamos de lo que tenemos, incluso de lo que somos, en esos momentos se hace más evidente que el poder transformador de Dios y la autoridad que Él nos ha dado está con nosotros. Así se lo hace saber a sus discípulos, a quienes los envía a predicar el reino de Dios, los invita a ser parte de su proyecto, pero notemos cómo los manda. Los manda a no llevar bastón. Este era un elemento, un arma de defensa contra los ladrones que salían en el camino. Lo que el Señor les está diciendo es: yo soy la seguridad de ustedes, yo voy a proveerles, yo voy a cuidarlos, ustedes van a estar seguros. Los invita a no llevar bolsa, esto es, a no llevar un plan B. En el tiempo de Jesús, los predicadores o los maestros itinerantes, la gente que caminaba enseñando sus filosofías o enseñándole a las personas, llevaban una bolsa en la que recibían algunas donaciones y con esto subsistían. Eran los predicadores caminantes quienes se dedicaban a recoger en la bolsa mientras enseñaban. Pero Jesús invita a sus discípulos a confiar que Él mismo va a proveerles en el camino. Los invita a no llevar pan y parece que estas peticiones que Jesús les está haciendo cada vez son más serias, cada vez son más agudas, más intensas, porque pasa del bastón como un elemento de seguridad al pan, y en el pan pues era normal que aún las personas pobres, los campesinos, la gente común llevara pan para el camino, se proveyera de pan para sus trayectos. Jesús les dice que incluso no se midan a la estatura o no se midan al nivel de los pobres y de los campesinos, sino que vayan incluso con menos. Los invita a no llevar 2 mudas de ropa, como también ocurría entre los campesinos y los pobres, quienes llevaban 2 mudas de ropa, 2 túnicas para poder tener en el momento en que estuvieran en un tiempo de invierno. Jesús invita a sus discípulos al riesgo de caminar con Él, al riesgo de depender de Él. Por eso, de alguna manera, los despoja de todo lo que tuvieran, incluso lo que pudiera ser tan poco, una ración de pan o otra túnica. Jesús los deja, por decirlo de alguna manera, en una dependencia desnuda, ¿cierto? O sea, ellos están completamente a la bondad
de su Maestro, a la bondad de su Dios. No lleven nada y arriésguense a depender de Dios en el camino. No lleven nada y aprendan a ser felices con lo que el Señor les ha dado. Allí les hace incluso una advertencia de acepten la hospitalidad de las casas, estén plenos. En otras palabras, la invitación de Jesús es: estén plenos, contentos, satisfechos con lo que reciban. No busquen mejores condiciones ni casas más confortables. Sean agradecidos con lo que en el hoy el Señor mismo les ha entregado. Los discípulos entonces estarían dedicados a ayudar a los seres humanos en sus deficiencias, estarían ocupados en sanar y liberar a los demás, mientras estaban siendo satisfechos por el Señor, mientras el Señor mismo iba caminando con ellos en todo este tiempo. A diferencia de los discípulos, Lucas muestra a Herodes. Herodes está investido de poder, pero está no en la inquietud que genera el reino de Dios, sino en la quietud de la comodidad de su palacio, siempre dispuesto a poseer un reino más grande, siempre buscando más para él. Lo que Jesús invita es a buscar más para el otro, a estar más dispuesto para el otro. Nos invita el Señor entonces esta noche, mis queridos hermanos y hermanas, a que en medio de estas dificultades que nosotros enfrentamos podamos seguir viviendo una dependencia de Dios. Con lo mucho o con lo poco que podamos tener, con nuestros miedos y con nuestros temores, con toda esa carga emocional que tenemos en este caminar de estos meses tan difíciles, el Señor nos va a animar y nos anima esta noche a poder depositar en Él, como dice Pedro, todas nuestras ansiedades. Vivir el Evangelio de la dependencia es la vivencia del hoy, la vivencia de un Dios que se preocupa y ocupa de nosotros. Así que los invito, mis amados hermanos y hermanas, a que pongamos a un lado o tratemos de poner a un lado nuestros propios afanes por la estabilidad personal, poner a un lado nuestros afanes por solucionar nuestra vida, y más bien en contraposición a esto, los invito a que miremos en el Evangelio a Jesús, quien en una relación estrecha con nosotros nos invita a depender, a depender. Permítanme entonces reflexionar sobre un segundo riesgo que nos invita el Señor a vivir en este pasaje y que tendría, por supuesto, un gran significado y un gran sentido para nosotros hoy. Ese segundo riesgo es vivir la extensión del reino de Dios. Vivir el riesgo de extender el reino de Dios es vivir el riesgo de la oposición. Pensaría uno que si el objetivo es ayudar al mundo, aliviar, sanar familias, personas con el mensaje de Jesús, entonces todo iría bien, porque ¿quién no quiere ser sano? ¿Quién quisiera resistirse a ser libre de sus tormentos, a tener una vida en paz, de amor? ¿Habrá alguien que no quiera un mensaje esperanzador hoy? Jesús previno a sus discípulos de la oposición. Les dice, si no lo reciban, sacudan los pies como testimonio contra ellos. Esta referencia de sacudir los pies, el polvo de los pies, es la idea que se tenía que a Jerusalén, la ciudad santa,
no se podía entrar con nada pagano, ni siquiera con el polvo. Y justo después de este pasaje, pues se comienza el peregrinaje a Jerusalén. Entonces, el Señor Lucas, el evangelista, nos presenta en este pasaje una, una oposición creciente de ahora en adelante. Primero los rechazará la gente, pero también terminarán muertos, los matarán los Herodes. Esta referencia que hace el Evangelio es quizás un elemento que hoy no es tan atractivo en la vivencia del Evangelio, porque también vivimos en un afán por ser aceptados, por ser acogidos en distintos círculos, en distintos medios, en distintos grupos. Ese afán de poder ser abrazado, de no disentir, de no tener diferencias con otros, ha generado y ha llevado a muchos a negociar su fe. Pero lo que Jesús muestra en este pasaje es que vivir su evangelio, vivir su riesgo de dependencia, vivir de una manera digna del evangelio, va a generar en las personas cierto rechazo, cierta vacilación a la hora de aceptar al creyente. No todos van a aceptar la sanidad de Jesús, y aunque es muy triste, pero es una realidad, es una realidad. A las personas puede que el Evangelio les cause alguna curiosidad, como es el caso de Herodes, que quería ver, quería visualizar, quería conocer a Jesús, pero de una manera superficial. Quería saber quién era Jesús, pero de una manera simple. No estaba buscando a Jesús como una forma de vida o de transformación, sino como una especie de espectáculo, como una especie de entretenimiento. Mirar a ver qué era esto de los milagros que estaba haciendo, como dónde va a estar la función. Y estos curiosos terminan siendo opositores de Jesús. Hoy podemos entonces encontrar como dos tipos de oposición al Evangelio de Jesús. Quienes torpemente no quieren ser sanados, y ahí podemos encontrarlos muchos. Quienes no queremos, como dice la palabra misma, no queremos llegar a Él para que nos sane, sino que queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Y están quienes se oponen desde a una especie de atracción a las cosas de Jesús, pero no a Jesús. Muchos de la frialdad de la que ya ha comenzado a hablarse en algunos círculos pastorales en los que me encuentro, de las necesidades de abrir los templos y demás, porque hay personas que se están enfriando en su espiritualidad, cabrían posiblemente entre este grupo los que se sienten atraídos por las curiosidades del rito, del servicio, del culto, de la reunión, de lo físico, de lo instrumental, pero que realmente no ha existido un compromiso profundo con Jesús y su Evangelio. Entonces, se nos presentan como estos dos tipos de personas, quienes se oponen a Jesús de una manera consciente porque no llegan a ser sanos, no llegan hacia Él para que sean liberados, y quienes se oponen a Jesús desde una atracción, pero no desde un compromiso. Son capaces de escuchar con fascinación, pero también son capaces de matar al profeta cuando les habla de su pecado, como lo hizo Juan, o cuando se les desafía a una fe mucho más profunda. Pensaba yo qué pasaría si Jesús se acercara por nuestras calles hoy. Creería que muchos enfermos le dirían: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿Por qué has venido a sanarnos?
Incluso es curioso de que cada vez hay un movimiento más fuerte, un movimiento muy asociado, diría yo, al fundamentalismo, de pensar que cualquier avance que se tenga ahora en términos tecnológicos que traigan sanidad a este virus, a esta pandemia, no venga de Dios, sino que venga del diablo, como si Dios no quisiera traernos sanidad, como si Dios fuera mezquino y no estuviera detrás de todo lo que se está generando a nivel mundial para que pronto se traiga por lo menos una vacuna, un medicamento que pueda ayudarnos en todo este proceso. Entonces muchos hoy dirían, no, no, no señor, no, no nos sanes, no nos sanes porque nos gusta estar así enfermos, nos gusta estar sumidos en el odio, en el tormento, en la amargura, en la desesperanza. Déjanos así, Señor. Parece como que hoy muchos levantaran sobre sí un caparazón del que no quieren salir y que no quieren que nadie más se acerque para sanarlos. Termino entonces diciendo dos cosas, hermanos. Lo primero es que es necesario hoy acercarnos al Señor Jesús para que Él, en medio de nuestros propios riesgos, nos anime a asumir el riesgo de su Evangelio. En medio de estos riesgos sociales que tenemos, asumir también el riesgo de vivir para Él en una dependencia profunda. En este llamado que nos hace el Señor en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de riesgos, también es a mirarnos y evaluarnos cuáles son aquellas enfermedades que nosotros no hemos podido sanar en el corazón, cuáles son aquellas enfermedades que todavía no nos dejan ser libres. Este es un tiempo de recogimiento, un tiempo donde el Señor nos invita a estar incluso a solas con nosotros mismos para mirarnos en los espejos, para mirar qué es lo que está pasando en nuestras vidas. En esta invitación que nos hace el Señor esta noche, es la invitación del despojo, despojarnos. Este tiempo nos va a permitir eso, de evaluar qué es lo que necesitamos realmente despojarnos de nuestras vidas, qué es a lo que tendríamos que ir renunciando desde ya, qué nos ha enseñado este tiempo sobre nuestras prioridades, sobre nuestros ideales, sobre nuestros sueños, sobre nuestras metas. ¿Qué tiene que decirnos el Señor en este tiempo con estas transformaciones y con estos cambios de vida que hemos experimentado? Nos invita el Señor a reevaluar nuestros intereses en esta vida. ¿Cuáles son? ¿Con qué vamos a seguir enfrentando lo que viene? ¿Cuál es el afán de este futuro? ¿Para qué nos afanamos por el futuro? ¿Qué es lo que nos motiva a ese afán? Porque si nos motiva el reino de Dios, como Jesús está invitando a sus discípulos, lo que vamos a necesitar para el futuro es muy poco. Lo que vamos a necesitar para caminar en la vida es muy poco. Si la prioridad es el reino de Dios, traer la sanidad, su alivio, no solo a nosotros, sino a los demás, pues lo que el Evangelio nos muestra es que vamos a vivir en una continua dependencia, en riesgos de oposición, en inminentes amenazas de muerte. En ese sentido, entonces, es bueno que este tiempo nosotros podamos evaluar cuáles son nuestras prioridades de vida, cuáles venían siendo nuestras prioridades de vida y ponernos a la orden de nuestro Señor. Permítame entonces, mis queridos hermanos, hermanas, terminar orando por ustedes, dándole gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estar compartiendo y bueno,
a la misión del Evangelio, es a lo que nos ha llamado el Señor, a seguir extendiendo el Evangelio de la fe, asumiendo dos riesgos, el riesgo de la dependencia y el riesgo de la oposición. Mientras todo este tiempo sigue transcurriendo, el Señor nos alienta a ambas. En medio de nuestros riesgos y amenazas, asumir un riesgo más, el riesgo de depender de Él, de confiar en Él, y el riesgo entonces de también llevar su evangelio a los que tenemos, a la familia, a los más cercanos, a los vecinos, a todo aquel que podamos contagiar con esta esperanza de un evangelio que sigue creciendo en medio de estos terrenos tan dificultosos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos da vida, Señor. Rogamos, Padre, que esta palabra se quede en nuestros corazones, que en este tiempo, Señor, donde evaluamos nuestras prioridades, podamos mirar si la prioridad nuestra es la misión del reino. Y si es así, ayúdanos a despojarnos, Señor, de los intereses, ideales y demás que hemos construido a lo largo de nuestra vida y volver la mirada, Señor, a lo fundamental, a lo básico, a lo sencillo de la vivencia tuya y de la vivencia de tu reino. Señor, rogamos para que nos ayudes con la vivencia del hoy, la vivencia de hoy, ejecutando, llevando a cabo tu plan, tu proyecto de vida para nosotros. Te rogamos, Señor, que nos dé la fortaleza, la fuerza para seguir caminando, porque queremos seguir extendiendo este evangelio a todos los lugares, Señor. Y esta sociedad, este mundo, seguramente, Señor, en este tiempo y en lo que venga, será un mundo aporreado, un mundo dolido. Y bueno, Señor, te pedimos que desde ahora tú nos ayudes a encaminarnos a la misión trascendental, a la misión más importante, que es la misión tuya, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, las bendiga. Les deseo una buena noche y esperamos vernos pronto. Que el Señor los bendiga.